seguimos aquí con lo mejor de su programación en Global 80. Hoy día martes, después de Navidad, yo me siento feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes, especialmente en estas fechas tan lindas y tan importantes donde reina el amor, la prosperidad y la unión entre familia. El día de hoy tengo un invitado sumamente especial, ya que es un psicólogo y psicoanalista que viene a hablarnos sobre las conductas sociales modernas. Él es el doctor Julián Capellán. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Bárbara. De verdad que para mí es un placer estar aquí compartiendo en este espacio que sé que de mucho beneficio para toda la sociedad general. Me siento contento de verdad de estar aquí y compartir ese mensaje que va a beneficiar a la sociedad. Me alegra, doctor, que podría decirnos entonces, entrando en materia de inmediato, sobre las conductas sociales modernas de los jóvenes. En estos días yo compartía sobre la codificación en los jóvenes, o sea, cómo los jóvenes están siendo codificados. Nosotros como seres humanos estamos expuestos a duplicar la conducta en algún momento porque hay neurotransmisores en el cerebro, específicamente el dopamina, que tiene que ver con la compensación y la motivación, y nos lleva en algún momento a imitar o a hacer lo que otros hacen. Y por eso vemos muchos jóvenes hoy en día, como vemos en las redes sociales, un ejemplo, un grupo de jóvenes en un sector, el baile de la mueca, ya eso se ha convertido en una tendencia. Pero vemos que jóvenes que en su casa le enseñan a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, a hablar un lenguaje saludable, pero la forma de ellos hablar ya en un sector determinado y casi en términos generales, que tú puedes ir a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, cualquier campo, como se le decía anteriormente, y el joven te dice, ¿qué es lo que? Dime a ver, de lo mío, dame luz, no bulto. A este tipo le digo, para mí dime 9, y sin chilling, ranqueado, acelerado y pico. Tú estás ratatá. Mira una truchita, manga ahí, tú eres mi guaremate. O sea, el joven con facilidad se codifica, porque el joven atraviesa, según Jean Piaget, diferentes etapas que tiene que tratar de pasarla satisfactoriamente. Él habla de una metacognición. Y por eso esa etapa, ese joven o ese niño debe de quemarla y tener sus propias experiencias en ella hasta alcanzar la adolescencia, que es la etapa ya de los 15 años hasta los 18, a pesar de que algunos mencionan la preadolescencia, pero ellos no la mencionan, sino que Sigmund Freud, como Jean Piaget, habla de las operaciones formales ya cuando el joven tiene que cerrar ese ciclo, donde el joven crece con la mente pequeña. Dicen que esa etapa de la adolescencia, el joven es un adulto con la mente pequeña, y yo le llamo la etapa de la vía contraria, la etapa de la paciencia, la etapa del amor, la etapa donde el joven utiliza el cerebro reptiliano. O sea, un cerebro reptiliano, según algunos expertos, es un cerebro que no recibe como mucho afecto, como mucho amor. Y por eso en esa etapa muchos padres tienen problemas y la tildan hasta de un trastorno, donde el joven actúa contrario a lo que el papá o la mamá le dice. Por ejemplo, en este tiempo, ¿cuántos jóvenes nosotros vemos utilizando el pantalón deslizado? Sí. Enseñando los boxers, pero eso ¿de dónde viene? De una cárcel de una cárcel en los Estados Unidos. Pero también viene de una tribu urbana llamada los emos. Los emos es una tribu urbana que surge en los años 80, incluso practican lo que es la autolección, que es un ritual llamado Dark Emo, que significa emociones oscuras, que muchos jóvenes en los centros educativos le están practicando. Específicamente las jóvenes hembras, se les enseña de que si tú quieres eliminar sentimientos, lacérate el brazo, córtate la piel, y esos sentimientos van a salir. Pero muchos jóvenes se deslizan los pantalones, por eso viene del ambiente de hip hop, que significa un hombre arriba y un hombre abajo. Pero también en la cárcel, para los emos, significa estoy disponible a un ambiente de orgía, estoy disponible a un ambiente de practicar una actividad sexual por un intercambio fácil. Por ejemplo, los presos hasta por un chin de arroz se dejaban deslizar los pantalones emitiendo un lenguaje no verbal, donde ellos expresaban y decían, estoy disponible, el que quiera venga y haga conmigo lo que quiera. Un ejemplo, hoy en día los jóvenes lo que quieren es cantar música urbana, porque se ha visto que una brecha donde se promovió una subcultura que inclina al sexo
al alcohol, a la droga, pero es una vía donde se ha conseguido mucho dinero según lo que se ha visto. O sea, esta subcultura ha reemplazado hasta la cultura real de nuestro país. El joven con facilidad está siendo codificado, y puedo hablarte un poquito de esa raya que se hace muchos jóvenes, que proviene del ambiente nazi, donde los jóvenes hacían un pacto para practicar y participar en el holocausto, para matar los judíos. Wow. Y se dice la historia que si sangraba, entonces era un pacto directo con Satanás. ¿Y cuántos jóvenes no se hacen esa raya? Casi todos, básicamente. Incluso me llama mucho la atención porque acabas de mencionar algo que tiene que ver mucho también con el lenguaje y el significante, de cómo todas las palabras están relacionadas a una vivencia que tú hayas tenido en base a esa palabra. Exacto, y según Fernando Quiró, quien investiga los criminales en las cárceles, sus causas y consecuencias, él habla de que esos lenguajes mayormente se dan en las cárceles. Sí. Y él incluso se metió aquí en la cárcel 15 de Azo, en la cárcel de la Victoria, y los jóvenes comenzaron a hablar esos lenguajes, y esos lenguajes salieron a nuestras calles, y es difícil que tú escuches un joven decir buenos días. O sea, a pesar de que hay jóvenes que lo emiten, pero el lenguaje normal es, ¿qué es lo que, papá? Dime a ver, ¿qué es lo que tú dices? Dame luz. O manga ahí. Por ejemplo, tú escuchas con facilidad a un joven hablando, qué bobo. O vienen los monos para hacer referencia a los policías. O sea, esta codificación a nuestros jóvenes lamentablemente lo está llevando a un ambiente violento, y por eso tenemos tantos jóvenes violentos. Hoy en día, también otro ambiente que está codificando a los jóvenes, los juegos, los videojuegos, el Free Fire, el San Andrés, a pesar de que los expertos han demostrado que estos son los juegos que matan, porque el joven, al tener cierto grado de inmadurez y no tener identidad y buscar aceptación en algún momento, y que se identifica con otros jóvenes por carecer de la misma identidad que mencioné, pues el joven se mete en el mundo del juego y pierde hasta la sensibilidad. Y se ha demostrado que los neurotransmisores como el dopamina, el serotonina, el noradrenalina, la adrenalina, usted con facilidad un joven dice, no, estoy explotando adrenalina. Pero esos juegos excitan de una forma tal a la juventud que los neurotransmisores estallan y se deterioran. Y por eso vemos muchos jóvenes cometiendo actos violentos. Hay un ambiente fácil en este tiempo donde el joven no quiere estudiar, que el joven como aprende por imitación, a pesar de que los niños aprenden por ensayo y error, pero el joven aprende por imitación, y el joven lo que quiere optar por dinero fácil. Y por eso tenemos tantos jóvenes hoy en día atracando, como dije anteriormente, la transmisión de imagen, y siempre resalto estos espacios así, que son de mucho beneficio para la sociedad, o de mucha bendición, porque la mayoría de las redes sociales lo que promueven es una conducta asocial, una conducta antisocial. O sea, llevan a cabo ciertos aparatajes para llamar la atención, y eso estimula la sensibilidad y hace que esa sensibilidad en las personas hasta se pierda. Y estos métodos, ¿de dónde vienen? De Inglaterra, de Gran Bretaña. Un ejemplo podemos ver en los stickers de los celulares, es empujando a una persona hacia un tiburón, o agarrando un arbolito y metiéndoselo. No, y mientras menos palabras tú coloques y más stickers tú mandas, ya como que la gente puede, o sea, vas perdiendo como el lenguaje. Exactamente, es como un mensaje simbólico, donde la gente aprende de forma oculta y reproduce con facilidad lo que él aprende. Incluso en inglés, lo que saben inglés pueden decirlo, de dónde viene este método, la galleta feliz, donde alguien se exponía, un joven se exponía, y iba otro, le daba una galleta de verdad, pero era un tipo de broma. Y estos métodos se convirtieron hasta viral, y por eso hoy en día específicamente el joven que carece de identidad, el joven que puede ser codificado con facilidad, donde dice Sigmund Freud y los expertos que si el joven no es codificado de los 15 años hacia abajo, ese joven está expuesto a lavarse el cerebro y actuar de cualquier forma en un momento determinado. Incluso el psiquiatra Bauman decía de que la tecnología y el consumismo ha ensuciado las bases de las relaciones sociales hoy en día. Así es, y me gusta una frase que dijo Albert Einstein,
que dijo que la tecnología iba a llegar a un tiempo que no iba a volver estúpido Así o torpe. Y realmente eso es lo que podemos ver en las conductas sociales de hoy en día, porque incluso las personas dejan hasta de sentir y de siempre querer más, buscando más a través de las redes sociales. Exacto, porque las redes sociales, o sea, el diseño, yo veía un documental y yo me sorprendí, donde nosotros para los ingenieros cibernéticos nos convertimos en producto. O sea, a veces las personas hablan, y yo he visto eso en muchas personas, y a veces yo doy conferencias, hablo de esto. Tú mencionas un tenis o una marca de tenis, de repente abre el celular y ahí te aparece está la marca de tenis. Sí. La marca de tenis, te puede aparecer en Instagram, te puede aparecer en Facebook, porque los ingenieros cibernéticos, según ese documental, nos escuchan. Incluso hay una película que le llaman El Ojo de Dios, donde nosotros estamos monitoreados por ese mismo sistema. Y el propósito de esos ambientes es que nosotros consumamos lo mismo que tú mencionaste, específicamente exacto, por el celular, y está demostrado que el celular genera ansiedad y creo que esa depresión. Y esa ansiedad se convierte en una hiperconectividad y estimula los neurotransmisores de forma inadecuada, la endorfina, que tiene que ver con la felicidad en el ser humano y debe ser cultivado de una forma saludable, con ciertas recomendaciones que nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, en algún momento damos. Y esta hiperconectividad, o sea, ¿cómo afecta esa hiperconectividad a los jóvenes? Pues el joven, como te dije, o sea, maneja ansiedad y con facilidad se puede meter en ese mundo del internet. Y llega, incluso yo leí un artículo que dice que 123 jóvenes se quitaban la vida en un estado de Estados Unidos donde se llevó a cabo un estudio, porque vivían conectados en el internet. Y eran más las informaciones negativas que ellos recibían, que eso lo llevaba a ellos a una depresión. Y ellos terminaban quitándose la vida. Incluso a esto le llaman el asesino silencioso, donde los jóvenes actúan conforme a lo que ellos observan. Porque siempre yo digo, si a los jóvenes nosotros no les enseñamos por un ambiente saludable, que ahí es que habla Jean Piaget, que el profesor tiene un gran compromiso en su ambiente educativo de fortalecer lo que es la memoria, que es igual que un órgano del cuerpo. ¿Y cómo fortalece esa memoria? Por una serie de estrategias que utilizan los profesores para ocupar la mente del joven. Y si no se le ocupa la mente del joven, entonces el joven, de una u otra forma, el ocio y esa capacidad que tiene para aprender, de una forma él la va a aplicar y de alguien él va a aprender. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, yo he detectado jóvenes en estos días teniendo cibersexo, jóvenes específicamente, la hembrita, la femenina, porque es un método que se está enseñando. ¿Desde qué edad es normalmente ver estas conductas de las que me estás hablando? De 10 a 15 años. De 10 a 15 años. Incluso escuché de que un padre en estos días le quitó hasta la puerta a su hijo, a su hija, porque la encontró en esa situación. O sea, a pesar de que hay una predisposición del joven en algún momento, pero en este tiempo se está dejando mucho espacio vacío, donde se habla de un tipo de familia, la familia huésped, la familia donde el niño acude al colegio, al centro educativo, en tanda extendida. Los padres trabajan, van a la casa, se saludan, lo que es normal, algunos ni se saludan. El niño busca su habitación como si fuera un hotel, el niño tiene un televisor, o la niña, o una tablet, o un celular. El padre, que a veces sigue trabajando en la misma casa, claro, o la mamá en la misma casa, a veces van a cenar o a comer y cada quien a veces con el celular en la mano. No, pero incluso tú puedes ver de que hay niños ya de 3, 4, 5 años que te manejan mucho mejor el teléfono de que nosotros los adultos. Entonces, ¿desde qué edad es recomendable darle un teléfono a un niño? ¿Y de qué manera también afecta estas conductas en niños de 3 y 4 años que manejan los teléfonos y las redes sociales? Sí, mira, los niños, o sea, vienen con la capacidad de aprender y hay una capacidad motriz que es fina que debe de ser explotada, sea en la casa, en algún ambiente ocupacional o en el exterior. Por ejemplo, antes nosotros jugábamos la plaquita, jugábamos pelota y esa capacidad motriz se explota. Cuando los profesores dejan alguna asignación, es bueno que los padres se involucren. Es recomendable siempre que los padres
lleven a sus hijos a un centro donde se practique deporte para explotarle esa capacidad, esa motricidad gruesa que ellos tienen. Y en este tiempo, como vivimos en la era de la generación Z, el tiempo de la generación arroba, como dicen algunos No, la expertos. generación incluso que yo diría que ni siquiera siente, que quita los sentimientos para nada más meterse en los teléfonos y en sus trabajos y ya. Exacto, entonces una forma de quietar a un niño que tiene una capacidad, esa capacidad que ya yo te mencioné, donde dicen los expertos que los niños son como un carro nuevo y tú pisas el acelerador de un carro nuevo y el carro quiere volar, entonces el niño en esa capacidad, como dice Jean Piaget, de 0 a 2 años, que tiene la capacidad de ver, de observar, de agarrar, de apretar, donde comienza a gatear, donde se cae, donde se sienta, donde balbucea, esa capacidad de imitar de 2 a 7 años, para hacer, donde él llama la etapa preoperacional, donde el niño imita animales, donde el niño corre, donde el niño hace cuestionamientos, donde el niño desarrolla un egocentrismo para llevar a cabo ya la etapa de las operaciones concretas, ya que de 5 a 7 años, donde todo debe trabajarse de los 7 años hacia abajo para cerrar esa etapa, donde luego comienza la preadolescencia, según algunos expertos, y luego llegar a la etapa de la adolescencia, que son las operaciones formales. O sea, en este tiempo, como hay un papá que es ausente, aunque está ahí, y a veces yo he dicho, en alguna conferencia que yo imparto, yo estoy aquí, pero no soy yo. El papá con la boca de león, pero con el corazón de gallina, el papá pasivo, autoritario en algún momento, el papá permisivo, el papá que acumula mucho estrés y como que no le da sentido real a la vida, y ve que el niño tiene esa capacidad, pero no la sabe sobrellevar por el estrés que él maneja, y lo invierte incluso ese estrés de forma inadecuada, porque casi siempre los niños, en esos errores que ellos cometen, el papá le castiga. Se podría decir, y esta es una duda que tengo, de que estos niños que no tienen supervisión de los padres, es mucho más factible que se vayan hacia un mal camino, o sea que se podrían convertir en posibles delincuentes en el futuro. Exacto, y va hacia ahí. Entonces el niño que explote esa capacidad, lo quietan con un celular, lo quietan con una tablet, y lo que hacen es hacerle daño. O sea, la supervisión es vital en la crianza de los niños. Si un niño, claro, no tiene supervisión, si el niño no tiene un seguimiento, un ejemplo en mi caso, yo he detectado jóvenes que tienen los padres agregados en una red social, pero lo tienen bloqueado y los padres no saben. O tienen otra red social. O tienen otra red social con otro nombre. Exacto. Que los jóvenes muchas veces tienen en este tiempo muchas cosas ocultas, hablan mucha mentira, ven mucha pornografía en exceso. Es que hay muy fácil acceso hoy en día al internet y a todas esas cosas. O sea, ¿de qué manera los padres incluso podrían supervisar esto que a veces hasta se escapa de las manos? O sea, a veces los padres le dan un celular o una tablet a un niño, o el niño se conecta en algún momento en las redes sociales y ellos lo dejan. Y cuando el niño crea ese hábito, crea un hábito independientemente de sus padres. Y cuando el padre quiere entonces tomar la rienda de sus hijos, y el muchacho se le fue de la mano. Claro. Entonces el papá se convierte en un invasor. Entonces viene la rivalidad del papá o la mamá en contra del muchacho. Entonces el muchacho no ve al papá como un amigo, como un aliado, sino que lo ve como un rival, como un invasivo, como alguien que le va a quitar algo de su propiedad. Pero fue que el papá ya se le fue de la mano, y por eso cuando un padre lleva a un hijo al psicólogo o lo lleva a un especialista para que se lo arreglen un día o 2 días, o sea, y a veces no entiende de que llevar un niño que se le generó un problema que hace 5, 6 o 7 años, un psicólogo no se lo va a resolver en un día o en 2 días, sino que hay que someter un proceso de psicodiagnóstico, de evaluación, para un proceso psicoterapéutico con el fin de regularizar esa conducta, y a veces requieren hasta psiquiatras. Pues yo mismo he referido madre que su hija ha intentado de quitarse la vida varias veces al psiquiatra, y todavía lo estoy esperando. Entonces, si los padres no están ahí, y que casi siempre es importante que estén los dos, si los padres no están ahí, el niño está expuesto a entrar en cualquier ambiente, no solamente en el ambiente de delincuente, a cualquier ambiente, porque el muchacho, al ser vulnerable, con facilidad se le puede lavar el cerebro.
Claro. Y a quien se le lava el cerebro, que eso mayormente se utiliza en los ambientes delincuenciales, en los ambientes de pandillas, en los ambientes de las mafias. Por ejemplo, yo he estudiado los ambientes de las mafias, los ambientes de pandillas. Yo me especialicé en El Salvador, de pandillas, donde los jóvenes reciben una formación tanto para obedecer a la pandilla como para morir por esa misma pandilla. ¿Sabes qué? A mí me pasó mucho en Brasil, eso que estás comentando, de que veía mucha pobreza y cómo utilizaban también a los niños para llevar droga, como cabecillas, como también para, ¿cómo se le diría acá? Como chismosos, como para decirles dónde estaban las policías ubicadas y decírselo a los capos también. Exacto, te cachis. Así le diría, exacto. También le dicen el vaqueador, el franqueador. Exacto, y cómo utilizan a todos estos niños, precisamente personas con más autoridad que ellos, que les lavan el cerebro. Así el muchacho actúa conforme a lo que se le dicen, y se han hecho experimentos sociales de que cuando tú estimulas a algún niño con algo material, el niño te sigue con facilidad por el ambiente vulnerable que el niño tiene. ¿Qué tan difícil sería sacar a estos niños que están involucrados con estas pandillas de este mal camino? Bueno, aquí no hay un gran auge en ese sentido de pandilla, pero la conducta, o sea, se guía por reglas. O sea, las reglas son para guiar la conducta, la ley es para guiar, para regularizar la conducta, para someter. El doctor Skinner dice que si la cultura es positiva, no importa que haya una predisposición, porque hay conductas endógenas que son las que se heredan en esos ambientes criminales, y hay una exógena que es la que se aprende por el medio ambiente. Pero si la cultura arroja un ambiente positivo, el ambiente donde se mueve el niño es un ambiente positivo, esa conducta es guiada y puede ser una conducta respondiente en ese mismo sentido. Ahora, cuando un joven entra a esos ambientes, un ejemplo, en El Salvador yo aprendí de que el pandillero decía: por mi madre nazco, pero por mi barrio muero. O sea, se le hace un poco difícil. Ahora, claro, hay un presidente que es un factor de protección, como yo he dicho, la escuela, la iglesia, la sociedad, la familia, que es el principal factor de protección, los medios de transmisión es un factor de protección o un factor de riesgo. Por ejemplo, como vemos las malas noticias, que es lo que mencioné anteriormente, tantas malas noticias, la gente vive en ansiedad, la gente vive con un estrés social y está expuesta a repetir la conducta que él observó por medio del sentido de los ojos en algún momento determinado. Ahora, cuando esas pandillas son confrontadas, por ejemplo, como en el caso de este presidente que ha utilizado modificadores de conducta, matan a alguien, entonces le quitamos la comida. ¿Qué piensas de eso? O sea, la conducta se regula, a pesar de que son personas adultas en algún momento, pero confronta el razonamiento lógico. O sea, podría decirse que el castigo, mientras más severo sea, por más adulto que seas, te va a corregir de una u otra manera el patrón que ya tienes. Exacto, porque la conducta, o sea, se regula, y a pesar de que hay actitudes extremas que en algún momento acaban con la vida de alguien, pero cuando hay personas que practican este tipo de actividad para maltratar a alguien lentamente, eso crea más sufrimiento en algún momento, como quitarle la comida un día, 2 días, por ejemplo, pasar hambre, es horroroso. Países de Latinoamérica deberían de implementar este moderno sistema que está implementando El Salvador para poder regularizar el tema de las pandillas. Bueno, es como yo digo a veces, o sea, hay algo que tú, un ejemplo, si eres madre y lo haces con tu hijo, te puede funcionar. Pero a veces yo hago lo mismo con mis hijos, lo mismo que tú haces, y a mí no me funciona. O sea, claro, cada país, de acuerdo a su cultura, cada país debe de actuar, ¿verdad?, con diferentes estrategias. Ahora este presidente ha sido muy elogiado, y con la ayuda del Señor, o sea, él lo está logrando. Y nosotros mismos debemos de pedirle al Señor que le siga ayudando, porque a él le está funcionando. Ahora, en el caso de otros países, no sé. No sabemos si funciona. Si funciona, porque puede haber un revuelo en la misma cárcel. Aquí mismo ha habido motín en la cárcel cuando no le dan comida, prenden la cárcel. O sea,
Cada quien debe utilizar su propia estrategia. Las herramientas que tenga a su favor. Exacto. Hablemos un poco sobre las conductas modernas y el por qué somos incapaces de comprometernos tanto en trabajos, relaciones, incluso hasta con nuestras propias familias. Sí, es que la tendencia y la rutina nos lleva muy rápido. O sea, nosotros estamos adaptados a una tendencia, a una rutina, al consumismo que tú mencionaste. O sea, qué las personas consumen, o sea, en qué ambiente las personas se adaptan, qué tipo de conducta es la que prevalece, qué conducta es la que se aplaude en este tiempo, qué es lo que la gente quiere ser. Casi siempre yo he dicho que el joven puede ser lo que quiere ser y lograr lo que puede lograr. Y tiene un gran potencial que el Bill Gates dijo que él prefiere 200 jóvenes que se le entreguen a 200 profesionales. Porque a nosotros los profesionales, alguien dijo, nos forman para ser empleados. Así es. Pero los jóvenes, en un ambiente recreativo donde se produzca el emprendimiento, pueden lograr muchas cosas. En estos días hubo un grupo de jóvenes que salió del bachillerato y ellos estudiaban técnico del bachillerato en contabilidad, en mercadeo, perdón. Y estos jóvenes, alguien les recomendó que vendieran pizza, pero eso mismo ellos están haciendo en Estados Unidos, que tuvieron la oportunidad de irse por vía de la familia, eso mismo ellos están realizando. Entonces, en este tiempo sabemos que las redes sociales están estimulando específicamente a los jóvenes, y no hemos hablado un poquito de la codificación, que sé que vamos a hablar al final, y los jóvenes están buscando la vía fácil. O sea, la conducta moderna de este tiempo, hay una teoría que se llama teoría de lo anormal a lo normal. O sea, hay muchas cosas que se están normalizando. Muchos jóvenes no quieren trabajar, quieren la vía fácil. Y por eso tuve un joven que de repente surge con un vehículo moderno o con un iPhone 14, con buenos tenis. Y tú no lo ves que se levanta a las 6 y se va a trabajar a un empleo, sino que es un chipero o un nachero. Y a veces los padres, no sé si tú sabes lo que es un nachero, alguien que genera un derecho a un autor falso para promover emociones confusas, conjuntamente casi siempre con una femenina. Y es una vía, incluso yo un joven por mi casa que se compró un Honda Civic, o sea, moderno, y escucho otro que se va a comprar un apartamento, o sea, hablando en un lenguaje llano, chapeando viejo. Y le dicen a alguien, mira cuánto me depositan ahora mismo, 60,000 pesos. Y piensan que eso es normal. Y eso es normal para ellos. Claro. Yo le decía a alguien que tarde o temprano esto le va a traer consecuencias. Y eso deja secuelas en la juventud, porque trauma de tal forma a esos jóvenes ya cuando cae la consecuencia. O sea, que a veces terminan hasta quitándose la vida, porque los pensamientos son generados por lo que nosotros, según lo que siembran en nosotros. Y por eso dicen que los niños, los jóvenes son como una esponja que absorben. Y siempre yo he dicho que los pensamientos que siembran en mí es lo que yo voy a reproducir. Entonces los pensamientos casi siempre producen una cadena de pensamientos, y esa cadena de pensamientos generan una trampa de pensamiento. Y esa trampa de pensamiento que actúa de forma inconsciente en algún momento es la que genera consecuencias, porque yo perdí mi incapacidad. Y cuando yo no tengo capacidad para detectar mi incapacidad, entonces soy una persona incapaz, porque no puedo medir lo que me puede traer consecuencias. Claro. Y por eso muchos jóvenes ven que alguien atraca, ellos hacen lo mismo. Puede hacer lo mismo, exacto, dinero fácil. Alguien se mete en esos ambientes de chipero, yo hago lo mismo. Alguien en nachero, ¿cómo? Otros hacen lo mismo. Pero ahí vamos, y es como una red. No, y ahí vamos nuevamente a lo que estábamos hablando de la presidencia. No a todo el mundo le funciona lo que al otro le está funcionando. Entonces déjame copiar esta conducta, pero puede ser que al otro no le funcione. Y ahí también viene, creo que, el tema de la frustración. Porque si al otro no le funciona, me frustro y eso también los deprime. Exacto, mira que yo he visto un ejemplo de estas redes sociales, OnlyFans, Cupido, que son redes sociales que los adultos se han tomado la rienda. O sea, ¿cuántas jóvenes nos vemos, un ejemplo, en este tiempo, que en esas redes sociales se desnudan
y quieren llamar la atención, quieren buscar like, pero a veces esas jóvenes desconocen de que las mujeres que se pronuncian por esa vía son actrices porno, son actrices porno que en algún ambiente de extremo, o sea, ellas han practicado ese tipo de actividad y exhibir alguna ropa íntima, exhibir su cuerpo, para ellas eso no es nada. Y por eso muchas jóvenes están cayendo en el sesgo, muchas jóvenes están cayendo en el error. Un ejemplo, hemos detectado jóvenes que por medio de retos y rituales, vamos a mandar una imagen en ropa íntima a un grupo de ellas mismas. ¿Y qué pasa con esa imagen muchas veces? A veces se la clonan. Y a veces ellos se riegan, mismos, exacto. y a veces la comparten. Y cuando cae en el sociópata, cuando cae, como dicen, en el psicópata, en ese joven que maneja las redes sociales y ha llegado a un grado de jaque, este joven investiga quién es el papá, quién es la mamá, le practica lo que es el pitching, le hace un montaje, hasta un video le crea a esta imagen y se la manda hasta el papá o a la mamá. Mira, si no me deposita tanto, pues esa es tu hija, la voy a subir a todas las redes sociales. Y de forma encubierta manipulan a la familia. Yo creo que eso también incluso se llamaría gaslighting, si no me equivoco. El tema de la manipulación psicológica hacia otras personas precisamente a través de esto, de imágenes o de conductas o de comportamientos. Sí, porque como dicen, el que hizo la ley hizo la trampa. O sea, yo descubrí recientemente, creo que le llaman el Darknet. Darknet. Que es como el mundo oscuro de las redes sociales. Sí. Todo lo que se hace por ahí oscuro. Que a veces yo en algunas conferencias a los padres, a jóvenes, se lo he mencionado, o sea, todo lo que se practica, cómo nosotros nos tienen monitoreado los hackers, lo que inventaron este sistema, y por eso vemos hoy en día muchas estafas, que así clonaron la tarjeta de crédito, que clonaron tu celular, que clonaron tu red social, por lo mismo que nosotros estamos mencionando. Imagínense una red social que hemos visto personas hasta importantes, que le han clonado, que le han hackeado su red social. O sea, es difícil, y el joven que es vulnerable, el joven que está recibiendo esas enseñanzas de forma inadecuada en ese mismo ambiente con facilidad, puede caer en cualquier error. Y por eso muchos jóvenes están cayendo. Y es lamentable que muchos jóvenes que están siendo codificados, están cayendo abatidos. Quiero preguntar sobre eso, justamente. O sea, háblame un poco sobre la codificación. Exacto. Bueno, lo hemos mencionado en la trayectoria del conversatorio. El joven, al ser vulnerable, el joven al tener esa capacidad, y esa capacidad no está siendo explotada en su estructura, como lo indican algunos expertos, el joven está explotando el ocio y lo está aplicando a ambientes que pueden ser saludables, como la red social, que se le saca mucho provecho. El internet se le puede sacar mucho provecho, pero el joven, al ser inmaduro y todo el sistema que ya ha invadido la personalidad de nosotros los seres humanos, el joven es el que está siendo codificado, porque nosotros aprendemos por ensayo, error, también por socialización y también por imitación, pero la gente quiere ser lo que otro es. Y en una ocasión yo dije, no más nosotros los dominicanos, bueno, fue donde la doctora Controversia, yo dije que carecemos de identidad. ¿Y cómo es eso? Y sí, porque yo he visto amigos míos que van a Puerto Rico y al mes están hablando puertorriqueño. Pero ahí creo que entramos nuevamente con un tema del lenguaje y el significante también. Exacto, a pesar de que todo es un proceso de adaptación, claro, pero el proceso de adaptación requiere de tiempo. O sea, uno no puede ser tan fácil en entrar en cualquier ambiente. En el caso del joven, que el joven observa a alguien que le va bien de una u otra forma. Quiere parecerse a él. Quiere parecerse a él y hacer lo que esa persona hace. Por ejemplo, yo escuchaba un joven, hablando ya de esa conducta, de que nosotros somos seres biopsicosociales y tenemos capacidades para vivir una vida placentera. Entonces, cuando no explotamos nuestra vida de forma placentera en un ambiente saludable, entonces la vida nuestra, ese placer que tiene que explotarse de forma saludable,
lo vamos a explotar de una forma inadecuada. Por eso yo he escuchado a un joven que decía, yo estaba en los ambientes de delincuentes y yo atracaba, y cuando yo le daba un tiro a uno, yo sentía esas emociones que me hacían sentir bien y se excitaban, y esa adrenalina me hacía sentir bien, y mientras más practicaba este tipo de actividad, entonces él se sentía mucho mejor. A pesar de que lo captaron, lo capturaron y está preso. ¿Sabes que también es preocupante incluso ver cómo queremos imitar las vidas perfectas que aparecen en las redes sociales, cuando en realidad esas vidas perfectas están muy alejadas a la perfección? Exacto, nosotros somos seres imperfectos, según la neurociencia las personas somos insaciables. Y en Estados Unidos se han hecho estudios de que los trastornos dismorfos que se ha generado por medio de las redes sociales, los psicólogos y los psiquiatras, o sea, han recibido un gran número de asistencia. Por un ejemplo, lo mismo que usted dice, en el caso casi siempre de las mujeres, que quieren ser un ejemplo perfecta, por lo que se ha manifestado en su diseño, el prototipo que se ha creado mentalmente. El prototipo que se ha vendido, claro. Exactamente, donde la mujer bonita es esta, la mujer bonita es este, el hombre bonito es este, el hombre bonito es este. Entonces, Instagram, Facebook, TikTok, cuando yo me tiro una foto, me limpia el rostro, me hace ver un rostro perfecto, donde esto provoca una idea irracional, una idea falsa, una idea que no es real. Es como alguien que se tira una foto, wow, qué belleza. No, yo que estás recién levantado y te tomas una foto y wow, qué perfecta. Eso es irreal, pero completamente. Uno amanece hinchado. Pero estamos hablando de una mujer hablando malo y barrial, llena de ñañara, como decía alguien. Y cuando la mujer se tira la foto, se ve linda, se ve perfecta, pero cuando la vieron personal, o sea, no era lo mismo. No es lo mismo que ella promovió por la red social. O sea, hay muchas personas que caen hasta en depresión cuando confrontan su propia realidad. Incluso te iba a comentar eso también, de que ya llevando también a la parte de trabajo, somos incapaces de comprometernos con cualquier cosa, sea trabajo, relaciones, familia, por siempre querer más, porque las redes sociales nos promueven a siempre querer más y querer la perfección. Exacto, y querer más haciendo menos. Exactamente. Por eso hay una predisposición que siempre nos habla de esa parte genética que se activa en algún momento y lleva a cabo un funcionamiento, sea saludable o inadecuado, en nosotros los seres humanos. Y como nosotros vivimos del sedentarismo en este tiempo, hay un estudio que recientemente se hizo donde hay una comparación del hombre de antes al hombre de ahora en ese tipo de actividades, relaciones sexuales, y aún los hijos salían más saludables y había menos predisposición en que un muchacho en algún momento pueda inclinarse a esos ambientes de homosexualismo, porque los hombres, todos, la clase alta, la clase media y la clase baja, todos practicaban actividades físicas constantemente de una u otra forma, y había más energía positiva en el organismo de los hombres y también de las mujeres. Pero ahora en este tiempo, o sea, por eso hay tantos trastornos psicológicos. Un ejemplo, vemos muchos niños en este tiempo, hasta aquí mismo, a pesar de que siempre etiquetan a Estados Unidos con síndrome de Down, con autismo, sí, con trastorno de aprendizaje, trastorno de comunicación, y son por esa misma causante. O sea, por lo mismo que tú mencionaste, de claro, que el hombre de este tiempo, al tener un ambiente de sedentarismo, de ocio, con una alimentación casi tóxica en exceso, entonces hay como una tendencia. Alguien criticaba a Estados Unidos de que hay muchas personas con problemas psicológicos, y alguien le decía, lo que pasa es que en Estados Unidos, o sea, es una cultura que valora al psiquiatra y valora al psicólogo, pero exacto, aquí la gente tiene problemas y vive con su problema. Así es, y vive toda la vida, porque lo que pasa es que no se ha normalizado el hecho de que deberíamos ir a terapia, de que si tienes un problema, de que si te sientes mal, deberías ir a terapia. En cambio, en Estados Unidos, como tú lo estás diciendo, se ha normalizado. Es normal en una conversación decir,
porque yo fui para mi terapeuta. En cambio acá en Latinoamérica tú dices, porque yo fui para mi terapeuta y te ven mal. Y te dicen, pero entonces es que estás loco. Y no, no es que estás loco, es que creo que en algún punto todos necesitamos ayuda y necesitamos una guía de un especialista. Así es, te tildan de loco, de alguien que tiene problemas, la gente te ve con lástima, la misma persona se autocompasiona. Exacto. Y eso mismo les causa tristeza, les genera ansiedad y deberían de no ser así. Las personas deberían de entender que atravesamos una pandemia y se ha demostrado, y algunos expertos han dicho, de que la psicología es la carrera del milenio, porque uno puede tener la mente, uno puede tener el cuerpo sano, pero si yo tengo problemas mentales, de nada me sirve yo tener mi cuerpo sano. Así es. Dijiste ahorita algo muy interesante que me llamó la atención, en donde es, si los niños están expuestos a estas redes sociales, niños que todavía no han terminado de crear incluso su identidad, las redes sociales podían promover un estilo de vida homosexual o irse por otra vertiente. Sí, no, las redes sociales están promoviendo un estilo de vida de forma genérica en todo el sentido, porque lo hemos mencionado acá y mayormente los más afectados son los jóvenes, porque tú puedes tener dominio propio como adulto y tomar la decisión de lo que tú quieres hacer y de lo que no quieres hacer. O sea, tú eres consciente de ti y de identificar lo que te conviene y lo que no te conviene. Ahora el niño, el joven, no. Ahí viene también un tema muy delicado en donde entra de cómo la televisión e incluso las películas de niños quieren promover esto como normalidad. ¿Qué podrías decirme al respecto y cómo afecta a los niños estas conductas que no son normales, que las ven en las películas o en la televisión? Exacto, mira, casi siempre cuando yo escuché a alguien hablando de la predisposición, la voy a mencionar. Un ejemplo, si un papá rechaza un niño en su vientre, en el vientre de la madre, lo quería, vamos a decir, hembra, pero el niño es varón y él comienza a rechazarlo. Yo escuché a alguien que hay una predisposición por el rechazo. Y ahí viene y se aplica lo que es la teoría del etiquetamiento, donde el niño comienza a etiquetarse. Y casi siempre cuando hay un rechazo de padre a hijo, el padre abandona a la madre. Y a veces esos niños se crían con la mamá, a veces solamente con mujeres. Entonces viene esa conducta aprendida, directa, de su mamá, tal vez de sus hermanitas o de alguna tía. Y el niño es amanerado, entonces vienen las etiquetas. Pero también viene alguien que tiene cierto trastorno o es pedófilo, pederastra, y viola a ese niño en algún momento por algún estímulo. Yo siempre recomiendo que los padres deben ser el filtro a favor de sus niños, no importa que haya un tío, que haya un hermano, quien sea, todo lo que se refiere al niño, a la niña, tiene que pasar por papi o por mami, porque los muchachos a veces son estimulados por alguien en algún momento en secreto y son persuadidos. Bueno, pero ya ni tan secreto, porque como te decía, incluso hasta las películas lo podemos, o sea, lo vemos en la normalidad. Películas incluso de niños en donde están promoviendo esta clase de conductas. Exacto, y en esos ambientes, o sea, casi siempre los niños que son violados caen en esos ambientes, la mayoría de homosexuales. Ahora en este tiempo, por las redes sociales, lo que se promueve, que vemos muñequitos, que Disney ha promovido muñequitos, donde hay jovencitos en las que se besan siendo femeninos, todo esto influye en los niños. Entonces los padres tienen que tomar carta en el asunto y siempre supervisar los niños, supervisar los jóvenes. Y de la única forma que un joven puede ser codificado saludablemente es que sus padres le guíen en todo el sentido, porque hay un sistema, pero el sistema no gobierna tu casa. Así es. Hay un sistema, pero el sistema no me va a mandar a mí. Es como un joven me dijo, los tiempos son diferentes, pero los principios y los valores son los mismos. Y yo puedo vivir en un ambiente postmoderno con los principios y los valores. Y yo puedo compartir con amigos, yo puedo disfrutar, un ejemplo, en la iglesia, puedo disfrutar en un ambiente de deporte, puedo disfrutar las redes sociales, puedo disfrutar el internet, pero de forma saludable. Y el responsable es papi y mami. Así es. Muchísimas gracias, Julián, por haber compartido este espacio con nosotros. ¿En dónde te podemos contactar? Bueno, 829-726-8088. Tengo un TikTok dando consejos,
en las redes, en YouTube, la Capilla de los Consejos, y casi siempre estamos a la orden. También siempre Instagram y TikTok. Sí, tenemos Instagram, Facebook. ¿Cómo te podemos conseguir en ellos? Damos asistencia si colocas Julián Capellán en Facebook, y en Instagram también Julián Capellán 84. Ahí estamos, siempre compartimos contenido con el fin de aportar a la sociedad. Gracias, Julián, por habernos brindado este espacio de tu tiempo. Estoy segura que te voy a volver a llamar para otra charla también, porque estuvo muy interesante el día de hoy. De esta manera llegamos al fin de este programa. Yo soy Bárbara Maoli. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más.